Libroclub Huitzilín de Faro Indios Verdes, a través de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la Red de Faros, presentan La historia interminable, de Michael Ende. Las pasiones humanas son un misterio, y a los niños les pasa lo mismo que a los mayores. Los que se dejan llevar por ellas no pueden explicárselas, y los que las han vivido no pueden comprenderlas. Hay hombres que se juegan la vida para subir a una montaña. Nadie, ni siquiera ellos, pueden explicar realmente por qué. Otros se arruinan para conquistar el corazón de una persona que no quiere saber nada de ello. Otros se destruyen a sí mismos por no saber resistir los placeres de la mesa o de la botella. Algunos pierden cuanto tienen para ganar en un juego de azar o lo sacrifican todo a una ida fija que jamás podrá realizarse. Unos cuantos creen que solo serán felices en algún lugar distinto y recorren el mundo durante toda su vida. Y unos pocos no descansan hasta que consiguen ser poderosos. En resumen, hay tantas pasiones distintas como hombres distintos hay. La pasión de Bastian Balthazar Fuchs eran los libros. Quien no haya pasado nunca tardes enteras delante de un libro, con las orejas ardiéndole y el pelo caído por la cara, leyendo y leyendo, olvidado del mundo y sin darse cuenta de que tenía hambre o se estaba quedando helado. Quien nunca haya leído en secreto a la luz de una linterna bajo la manta porque papá o mamá o alguna otra persona le ha apagado la luz con el argumento bien intencionado de que tiene que dormir, porque mañana hay que levantarse tempranito. Quien nunca haya llorado, abierto disimuladamente, lágrimas amargas, porque una historia maravillosa acababa y había que decir adiós a personajes con los que había corrido tantas aventuras, a los que quería y admiraba, porque los había temido y rezado, y sin cuya compañía la vida le parecería vacía y sin sentido. Quien no conozca todo eso por propia experiencia, no podrá comprender probablemente lo que Bastian hizo entonces. Miró fijamente el título del libro y sintió frío y calor a un tiempo. Eso era exactamente lo que había soñado tan a menudo y lo que desde que se había entregado a su pasión venía deseando. Una historia que no acabase nunca, el libro de todos los libros. Tenía que conseguirlo, costara lo que costara. ¿Costara lo que costara? Eso era muy fácil de decir. Aunque hubiera podido ofrecerle más de los 3 marcos y 50 pfennig que le quedaban de su pago. Aquel antipático señor, Corrender, le había dado a entender con toda claridad que no le vendería ningún libro, y desde luego no se lo iba a regalar. La cosa no tenía solución, y sin embargo, Bastian sabía que no podía marcharse sin el libro. Ahora se daba cuenta de que precisamente por aquel libro había entrado allí. De que el libro lo había llamado de una forma misteriosa, porque quería ser suyo, porque en realidad le había pertenecido siempre. Bastian escuchó atentamente el murmullo que, lo mismo que antes, venía del despacho. Antes de darse cuenta de lo que hacía, se había metido muy deprisa, el libro bajo el abrigo y lo sujetaba contra el cuerpo, con ambos brazos. Sin hacer ningún ruido, se dirigió a la puerta de la tienda, andando hacia atrás y mirando, entre tanto, temerosamente a la otra puerta, la del despacho. Levantó el picaporte con cautela, quería evitar que las campanillas de latón sonaran, y abrió la puerta de cristal solo lo suficiente para poder deslizarse por ella. Silenciosa y cuidadosamente, cerró la puerta por fuera, y solo entonces comenzó a correr. Los cuadernos, los libros del colegio y la caja de lápices saltaban y tambaleaban en su cartera al ritmo de unas piernas. Le dio una punzada en el costado, pero siguió corriendo. La lluvia le resbalaba por la cara, metiéndosele por el cuello. El frío y la humedad le calaban el abrigo, pero Bastian no lo notaba. Sentía calor y no era solo de correr. Su conciencia, que antes en la tienda no había dicho «esta boca es mía», se había despertado de repente. Todas las razones que habían sido tan convincentes le parecieron de pronto totalmente increíbles,
y se fundieron como monigotes de nieve bajo el aliento de un dragón. ¿Había robado? ¿Era un ladrón? Lo que había hecho era peor incluso que un robo corriente. Aquel libro era seguramente un ejemplar único e insustituible. Sin duda, había sido el mayor de los tesoros del señor Corender. Quitarle a una violinista el violín o a un rey su corona era peor que llevarse el dinero de un banco. Mientras corría, apretaba contra su cuerpo el libro, por debajo del abrigo. No quería perderlo, por muy caro que le costara. Era todo lo que le quedaba en el mundo, porque a casa naturalmente no podía volver. Intentó imaginarse a su padre, sentado en la amplia habitación arreglada como laboratorio y trabajando. A su alrededor habían decenas de vaciados en escayola, de dentaduras humanas. Bastien no había pensado nunca si a su padre le gustaba realmente aquel trabajo. Ahora se le ocurrió por primera vez, pero ya no podía preguntárselo nunca. Si volviera a casa ahora, su padre le saldría del taller con su bata blanca y quizá con una dentadura de escayola en la mano, y le preguntaría: ¿ya de vuelta? Sí, diría Bastien. ¿No hay colegio hoy? Bastien vio ante sí la cara tranquila y triste de su padre y se dio cuenta de que le sería imposible mentir, pero tampoco podía decirle la verdad. No, lo único que podía hacer era marcharse a cualquier parte muy lejos. Su padre no debía saber nunca que su hijo se había vuelto ladrón, y quizá ni se diera cuenta de que Bastien no estaba allá. La idea resultaba incluso un tanto consoladora. Bastien había dejado de correr, ahora andaba despacio y al final de la calle vio el edificio del colegio. Sin darse cuenta, había tomado su camino habitual. La calle le pareció vacía, aunque había personas aquí y allá. Pero a quien llega tarde al colegio, el mundo que lo rodea le parece siempre muerto. De todas formas, le daba miedo el colegio, escenario de sus fracasos diarios. Le daban miedo los profesores, que le reñían amablemente o descargaban sobre él sus iras. Miedo los otros niños, que se reían de él y no perdían oportunidad de demostrarle lo torpe y lo débil que era. El colegio le había parecido siempre como una pena de prisión larguísima, que duraría hasta que creciera y que él tenía que cumplir con muda resignación. Pero cuando iba, ahora por sus pasillos, llenos de ecos, que olían a cera de pisos y a abrigo mojado, cuando el siniestro silencio de la casa le taponó de pronto los oídos, como un trozo de algodón, y cuando finalmente estuvo delante de la puerta de su clase, pintada del mismo color espinaca, comprendió que tampoco allí se le había pedido nada. Tenía que irse, y lo mejor era hacerlo ya. ¿Pero a dónde? Bastien había leído en los libros historias de muchos que se enrolan en un buque y se van a correr un mundo para hacer fortuna. Algunos se hacían también piratas o héroes, y otros volvían ricos a su patria, unos años más tarde, sin que nadie sospechase quiénes eran. Pero una cosa así no se atrevía a hacer Bastien, ni siquiera podía imaginarse que lo aceptaran como grumete. Además, no tenía la menor idea de cómo llegar a un puerto, donde hubiera buques apropiados para esas arriesgadas empresas. Entonces, ¿a dónde? Y de pronto se le ocurrió el lugar adecuado, el único en donde por lo menos de momento no lo buscarían. Después de un rato, Bastien miró el libro. Me gustaría saber, se dijo, ¿qué pasa realmente en un libro cuando está cerrado? Naturalmente, dentro hay solo letras impresas sobre el papel, pero sin embargo, algo debe de pasar, porque cuando lo abro, aparece de pronto una historia entera. Dentro hay personas que no conozco todavía, y todas las aventuras, hazañas y peleas posibles, y a veces se producen tormentas en el mar o se llega a países o ciudades exóticos. Todo eso está en el libro de algún modo. Para vivirlo hay que leerlo, eso está claro, pero está dentro. Me gustaría saber de qué modo. Y de pronto sintió que el momento era casi solemne. Se sentó derecho, agarró el libro,
Lo abrió por la primera página y comenzó a leer. Una producción de Faro Indios Verdes. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como Faro Indios Verdes, Twitter @Faro Indios Verde. Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Capital Cultural de América.